hoy arrancó Claudia Sheinbaum en el epicentro del movimiento morenista. Por supuesto que lo hizo desde el Zócalo capitalino. Hay que recordar que Claudia Sheinbaum fue jefa de gobierno. Gaby Cuevas, vocera de la campaña de Claudia Sheinbaum, está con nosotros. Gracias por estar aquí, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Todavía desde el centro y buscando aquí un buen lugar para responder la entrevista y comentarles sobre el arranque de campaña de Claudia Sheinbaum. Oye, me imagino que estás de celebración. Hemos visto a todos los personajes de la política mexicana reunidos en el Zócalo. Evidentemente ustedes tienen una fiesta. A mí me da mucho gusto escucharte ahora desde esta trinchera, con la claridad que te caracteriza, con el juicio que te caracteriza. Y pues en ese orden de ideas, ¿cuál crees que es el principal logro de este gobierno sobre el cual se deba de dar continuidad? Mira, yo creo que hay dos temas muy importantes que resaltar. Uno tiene que ver con la política social. Nuestro país es uno de los países de las más altas desigualdades del mundo. Entonces, el combate a la pobreza ha sido uno de los sellos más importantes de esta cuarta transformación. Pero además también hay que resaltar, un poco está vinculado a esto, la política laboral. En México rompemos paradigmas. Aquí ha subido el salario mínimo sin que esto se traduzca en inflación, como lo dijeron durante muchos gobiernos. En México se ha mejorado la democracia sindical. En México estamos trabajando también para que exista una mejor legislación para las mujeres, particularmente para las madres. Entonces, yo creo que estos son los dos logros que más resaltaría. Sin duda hay mucho más, pero esto es a nivel federal. Y a nivel local, la gestión de Claudia Sheinbaum me parece que tiene inmensos logros. Tanto aquellos que se destacan, por ejemplo, en materia de seguridad. Ahí están los datos del INEGI, que tiene plena autonomía, independencia, y que colocan a la Ciudad de México como la entidad donde la gente se siente más segura de todo el país. Yo creo que ese es el logro más importante, porque es una de las demandas más sentidas de todos los mexicanos. Estábamos escuchando, aparte del discurso en la oposición, tanto de Xóchitl Gálvez como de Álvarez Maínez, y ellos decían que uno de los grandes pendientes es precisamente en materia de seguridad. ¿Habrá continuidad en la política de abrazos, no balazos, o viene un ajuste en la apuesta que hace Claudia Sheinbaum? Yo creo que es muy importante que podamos entender cuál es el verdadero alcance de esta política de seguridad. En primer lugar, sí se tiene que continuar con abatir las causas que ocasionan la inseguridad. Es decir, necesitamos un México que le dé más y mejores oportunidades a sus jóvenes. Que los jóvenes mexicanos no sueñen con unirse a las filas del crimen, sino con tener una oportunidad educativa o de empleo, en fin, que puedan tener sueños que les inspiren a trabajar por una mejor sociedad, por una mejor comunidad. Pero del otro lado también es muy importante, y lo mencionó Claudia Sheinbaum en su discurso, toda la agenda de procuración de justicia. En México necesitamos trabajar y erradicar de una vez por todas la impunidad, que se ha convertido no solo en el cáncer de nuestro país, sino en el gancho más importante para los criminales. Entonces tenemos que trabajar de forma, me parece, más que decidida entre los tres poderes. Claudia mencionó mucho la importancia de trabajar con el Poder Judicial para que podamos tener verdadero acceso a la justicia en México. Porque si lo ponemos estrictamente del lado de los policías, pues por más que se pueda trabajar en ese aspecto, si los criminales no terminan en la cárcel, si vemos cuántos delitos acaban en la impunidad, pues entonces todavía va a quedar una pieza floja. Entonces sí es muy importante trabajar de la mano en seguridad y justicia. Ahora, también hablaba hoy de que todos los mexicanos estarían afiliados al Servicio Público de Salud para el Bienestar y que se va a consolidar el IMSS Bienestar. ¿Ese proyecto cuánto tiempo les puede llevar consolidarlo? Mira, yo creo que es una muy buena noticia y dependerá en gran parte de cómo puedan entregarse los resultados en esta administración, que van bastante bien. Ya son 23 las entidades que firmaron el convenio con IMSS Bienestar. Y aquí tal vez lo que ha faltado es explicarlo de una forma más detallada, es decir, tanto el IMSS como el ISSSTE seguirán trabajando, pero la parte que tiene que ver de IMSS Bienestar es tomar, por ejemplo, los hospitales y los sistemas de salud estatales, que en muchos de los casos, si no es que en la mayoría, fueron defraudados durante las administraciones anteriores. ¿Cuántos hospitales no vemos a medias?
o cuántos no tienen el equipamiento o las medicinas o el personal de salud. Entonces, la intención al generar bienestar es tomar esta infraestructura, terminarla de construir incluso en los casos donde no se hizo, equiparla y dotarle también tanto del personal como de los medicamentos o tratamientos que hicieran falta. Entonces, no es una cosa, digamos, como que pudiéramos fijarle plazos como muy concretos y como quisiéramos, pero en lo personal creo que es un buen esquema que va por buen camino. Y algo que me gustó muchísimo del discurso que dio Claudia Sheinbaum ahora hace pues apenas unos minutos en el Zócalo, es también la construcción de clínicas comunitarias, es decir, que podamos estar más cerca y responder de mejor manera a las emergencias que vive la gente. Entonces yo creo que va por muy buen camino, creo que es un proyecto que hace sentido. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos dice que el 90% de los servicios médicos se pueden dar a través de atención médica primaria, que precisamente embona con esta propuesta que acaba de hacer Claudia Sheinbaum. También habló sobre todas las escuelas de educación media serán gratuitas, fortalecer la educación media superior, igual que el número de secundarias. Venimos con un rezago educativo de hace décadas, no es un saldo que se deba atribuir solamente a un sexenio. ¿Cómo combatir ese rezago? Bueno, una parte muy importante es dando cobertura, mejorando los contenidos y también brindando todas las oportunidades para que las y los jóvenes puedan continuar con su educación. Hay que recordar que incluso a nivel mundial hubo una deserción escolar importante a partir de la pandemia. Entonces hay que hablar ahí no solo con las alumnas y alumnos, sino también con los padres de familia, hablar y trabajar con el magisterio y buscar cuál es la mejor manera para atraer a los niños y jóvenes a la educación. También, de forma muy importante, hay que analizar cuáles son las necesidades en cada una de estas escuelas. Por ejemplo, existen comunidades rurales, comunidades urbanas, hay zonas con, insisto, ahí tenemos un país tan hermoso, tan diverso, tan plural, que se tiene que revisar esa parte, pero que el tema de andar pagando en las escuelas no sea la razón que obligue a las jóvenes, los jóvenes o a los niños a dejar la escuela. Eso creo que es muy importante. Nuestra Constitución lo dice que nuestra educación es, entre otras cosas, gratuita, pero a la hora de la hora vemos que los padres de familia tienen que estar pagando por cualquier cantidad de temas. Entonces, yo creo que esta afirmación, este compromiso de campaña que anuncia hoy, puede abrirle las puertas de la escuela a muchos niños y jóvenes que la han tenido que dejar por razones económicas. Gabriela Cuevas, como siempre, un placer tenerte para el auditorio de Mega Noticias. Al revés, muchísimas gracias a su auditorio y pues ahora sí que desde donde se pudo para aquí, desde el Zócalo, podemos decir que más en vivo sería difícil estar transmitiendo. Muchas gracias. No, gracias a ti por esta atención. Buenas noches. Buenas noches. Además